Buenas tardes y feliz sábado. Esta tarde de sábado vamos a empezar a estudiar la lección 5 del libro de Marcos y el título es Milagros alrededor del lago. Y la estamos estudiando en forma adelantada para que puedan durante toda la semana repasarla y estudiarla. Y la pregunta que se hace el autor de la lección y nos hacemos nosotros es ¿quién es Jesús? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta que nosotros, aquí tengo repetido, así que vamos a eliminar la doble pregunta. Los adventistas del séptimo día solo podríamos responder correctamente cuando en el tiempo de la última generación encontráramos a Jesús, a la puerta abierta, al santo, al verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero, y recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra. Porque los primeros adventistas iban a dar una respuesta equivocada, porque no conocían a Jesús. Y eso es lo que Dios les dijo, que tenían que buscarlo hasta encontrarlo. Y en la última generación se produciría el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva, cuando encontráramos a Jesús a la puerta abierta y los lugares asolados serían reedificados. Como ya lo sabemos y leemos en Daniel 8:14, él le dijo hasta 2300 tardes y mañanas, que se cumplieron en 1844. Luego, o sea, después de 1844, el santuario será, dice la profecía, reedificado, hecho derecho o puesto en pie, como Dios le mostró a Nehuay, y está escrito en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada ¿por quién? Por nosotros, por el pueblo de Dios, y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Y qué se necesitaba para que se produzca el reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros, dice el Nehuay? Que esa es la más mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Teníamos que recuperar el conocimiento de la verdad. Y como dice ella, el buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. ¿Para qué? Para obtener la bendición de Dios, porque ellos sabían que no estaban preparados para recibirla, no podían recibir como los discípulos al verdadero Espíritu Santo de la promesa, porque tenía que ser sembrada la semilla del reino en sus corazones. Y en la segunda visión del santuario, ya habían pasado varios años, en 1858, que recibe el Enajuay, y ella escuchó esto. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran, porque los adventistas no lo habían hallado, no lo conocían, comprenderían la obra que iba a efectuar. Y dice Elena, vi que mientras Jesús estuviera en el santuario se desposaría con la Nueva Jerusalén, porque el juicio investigador son las bodas del Cordero, y se desposa con los redimidos, y la Nueva Jerusalén es un símbolo de los redimidos. Y el conflicto de los siglos, página 517, leemos, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que pise el tiempo angustia, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. O sea, ¿cuándo conoceríamos la verdad acerca de Jesús? En el tiempo de la última generación, solamente. Y por eso Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y él habla de su Dios, porque tendríamos que encontrar al verdadero Jesús, no al Jesús que ellos conocían, no al Jesús cuyo conocimiento habían heredado de los paganos y los papistas, ese Jesús que era Dios y hombre al mismo tiempo, porque esa es la imagen del anticristo. Entonces Jesús nos dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, porque está hablando como hombre, habla Jesucristo hombre, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y como leemos en Apocalipsis 14:1, y esta es la palabra profética más segura, va a haber una parte del pueblo adventista que va a llegar a la cima del monte Sión. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque nacieron de Dios, recorrieron el camino angosto y finalmente fueron dados a luz por la mujer vestida de sol. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer que había dado a luz nuevamente hijos y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, el remanente de sus hijos, porque ahora de nuevo tiene hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué guardan los mandamientos de Dios? Porque los tienen escritos en la mente y el corazón. ¿Y cómo llegaron a tenerlos? Por tener la fe de Jesús. Y como resultado, ahora tienen el testimonio de Jesús. Se ven ellos lo mismo que se veía en Jesús. ¿Y qué va a pasar? Ahí viene la ira contra este pueblo para impedir que sea predicado el fuerte pregón. Y todas las rameras y todos los reyes de la tierra pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es ¿quién? El Señor de señores y Rey de reyes. El verdadero Jesús es Jehová. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta pregunta sobre quién es Jesús tiene dos respuestas. De acuerdo a qué Jesús conozca a la persona que la responde y a quién esté llamando Jesús. La primera respuesta es que Jesús es Jehová, es Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero manifestado en nuestra carne, como dice Pablo, en 1 Timoteo 3:16. Ese es el misterio de la piedad. El único Dios verdadero se manifestó en carne. ¿Y cómo se manifestó? Como Jesucristo hombre, el primogénito de la simiente de la mujer, el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos hijos de Dios. Y la otra respuesta es, ¿quién es? El otro Jesús es Satanás, es el ángel del abismo, es el Dios de la Gran Babilonia que a comienzo del siglo IV se disfrazó de el Jesús, se disfrazó de Jesús. Perdón, aquí hay algo de más. Vamos a corregirlo. Y que no es un hombre, sino es un Dios, porque así fue definido. Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Es el ídolo, la abominación del desolador. Es el disfraz que Satanás usa para ocupar el lugar de Dios en medio de la iglesia cristiana y buscar sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, junto al hombre de pecado. Busca hacer lo que no pudo hacer en el cielo. Y esto es lo que tenemos escrito en El conflicto de los siglos, páginas 53 y 54. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. ¿En qué iglesia? En la iglesia caída, la que levantó Constantino. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu, los espíritus de demonios, dominaron a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta venencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos. ¿Para qué? Para sentarse él en el trono. Porque cuando el hombre de pecado pone el trono de Satanás en la Basílica de Letrán, en la iglesia de Letrán en ese tiempo, ¿quién se sienta en ese trono? Satanás, porque es el trono de Satanás. Un esfuerzo, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Y eso es lo que pasó después del concilio de Nicea del 325, cuando Constantino le dio el trono, la corona y la autoridad de sumo pontífice Jezabel, sumo pontífice pagano, al obispo de Roma. Y Silvestre I se convirtió en el primer papa. Y a partir de ahí, en ese trono, el trono papal, ¿quién se sienta? El papa y Satanás. Porque el papa tiene el privilegio de ser habitación de un demonio especial. Porque Roma es habitación de demonios. Pero cuando el que se sienta en el trono de Satanás tiene el privilegio de ser habitación de Satanás mismo. Como dicen en Juárez, primeros escritos 213. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás, y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Ahora, ¿esto es verdad o es mentira? Porque es una declaración muy fuerte. Y por lo que podemos ver en la historia, es verdad. Desde entonces, los sacerdotes católicos llaman Jesús y Cristo ¿a quién? A Satanás, a las imágenes de Apolo, el ángel del abismo. Y la misión que Satanás les dio es hacer que toda la tierra lo adore. Por esa causa persiguieron y asesinaron al pueblo que conocía a su Dios y no adoraba la abominación desoladora. ¿Hasta qué?
al Dios la Trinidad, hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Ellos, los siervos de la mujer Jezabel, son los que vendrían a nosotros vestidos de ovejas, a darnos a beber su vino. En nuestra iglesia está llena de sacerdotes católicos romanos disfrazados de adventistas, porque la profecía se cumple. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿quiénes en nuestros días están llamando a Jesús y Cristo a Satanás? Cuando la gran Babilonia le hubiera dado a beber de su vino, de sus doctrinas, a todas las naciones, incluyendo la iglesia remanente, toda la tierra, todo el lugar donde habita el pueblo de Dios, se habría maravillado en pos de la bestia religiosa y toda la tierra estaría adorando al dragón, adorando a la imagen cristiana del dragón a la que adora la bestia religiosa, como leemos en Apocalipsis 13, 3 y 4. Vieron a sus cabezas, una de las cabezas de la gran Babilonia, la que es la mujer Jezabel, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo sanó? Cuando las protestantes, que con la Biblia le habían hecho una herida de espada a la mujer Jezabel, y el pueblo católico, al darse cuenta que no era la iglesia de Cristo, empezó a salir de ella, ahora las iglesias protestantes caídas la reconocen de nuevo como la verdadera iglesia de Cristo y se unen a ella en puntos comunes de doctrina. Y su herida mortal fue sanada. Y eso fue anunciado el 14 de febrero del 2010. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Toda es toda. Y no queda nadie que no se hubiera maravillado en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En ese tiempo, cuando ya habría sido sembrada la semilla de la cizaña en el campo del padre de familia, entre las vírgenes dormidas, y se le estuviera dando a comer y a beber de la mesa de Jezabel, de la comida y la bebida de los borrachos, habría vuelto a ser verdad presente el mensaje del segundo ángel. Y esto escribió Elena de White en El conflicto de los siglos, páginas 440 y 441. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder, y con señales, y con maravillas mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos, serán dejados. ¿Y quiénes escucharían primeramente la verdad? La escucharía el pueblo adventista, está hablando de los adventistas. Y todos aquellos adventistas, podemos decir, sin equivocarnos, que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos, serán dejados para que reciban la eficaz operación del error a fin de que crean a la mentira. Y agrega Elena de White, la caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia, ¿qué iglesia? La iglesia adventista, porque es la única iglesia remanente, se encuentre en ese estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. ¿Quedaría alguna iglesia sin unirse a la gran confederación de Satanás? No, todas se habrían unido. El cambio es progresivo, dice Elena, y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. ¿Y qué dice Apocalipsis 14:8? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a quienes, a todas las naciones, del vino, el furor, su fornicación. ¿Y cuál faltaba? La iglesia adventista, la única que faltaba. Y este es el pecado horrendo contra el que toda la cristiandad, empezando por el pueblo adventista, debería ser amonestado, para que pueda arrepentirse y ser salva, toda la cristiandad. Y leemos el conflicto del siglo, página 503. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios y mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado, fíjense, es una amonestación contra un pecado específico. Debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan. ¿Para qué? Para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan la oportunidad para olvidarse de ellos. Empezando por el pueblo adventista, que también estaría adorando al dragón. Al final de la lucha, porque va a haber un conflicto, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y esos van a ser los sellados, y la de los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Entonces,
Este es un problema que tendría todos los cristianos, y especialmente los adventistas del séptimo día, que tenemos la misión de predicar el mensaje de los tres ángeles, pero nos habríamos dormido y Babilonia habría aprovechado y nos habría dado a beber su vino. ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel? Y el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y ¿a quién? A su imagen, al ídolo al que adora a ella, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Y quiénes lo van a beber? Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, porque el que adora esa imagen conscientemente va a recibir la marca de Satanás, va a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Ahora, ¿qué pasa con las iglesias protestantes? Cayeron en el siglo XIX cuando, siguiendo el camino de Roma, persiguieron y expulsaron de ellas al pueblo adventista. Ahora, la que parecería estar por caer sería la única iglesia remanente. ¿Pero qué pasaría? No caería. Cumpliría la misión que Dios le dio, porque en medio de ella crecería la primera cosecha de trigo que Dios tendría desde que fueron echados por tierra al lugar de su santuario y la verdad. En la iglesia adventista, Dios va a tener una cosecha de trigo, aunque Satanás, como Dios le mostró a Joab, habría tomado el control de nuestra iglesia. Y por eso, como Dios le mostró, Primeros Escritos, página 118, dice: ya vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar, ¿qué cosa? El trigo de la cizaña, porque en la iglesia adventista va a haber trigo. Y esa es la promesa de Dios. Y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención, porque en nuestra iglesia se habría sembrado la semilla de la cizaña y crecerían juntos el trigo y la cizaña. ¿Y qué implica eso? Que en nuestra iglesia serían derramadas dos tipos de lluvias. La lluvia que hace germinar el trigo, el verdadero Espíritu Santo de la promesa, y la lluvia que hace germinar la cizaña, el Espíritu Santo que habita en Roma, el Espíritu Santo de la Trinidad. Y eso es terrible, porque en nuestra iglesia va a haber personas que van a llegar a conocer las profundidades de Satanás, como los apóstatas de la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué pasó en 1844? Dice Elena: vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda inmunda y aborrecible. Por eso, ella en 1900 dijo lo siguiente: que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente debe ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias. ¿De quién? De la Roma y las protestantes caídas, a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Salid de ella, pueblo mío. Tienen que salir de Babilonia, porque las iglesias protestantes se convirtieron en parte de Babilonia, como leemos en Conflicto de los Siglos, página 433. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. ¿Cuáles son las hijas de Roma? Las que tienen las doctrinas y tradiciones de Roma y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Al nacer, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Pero esas iglesias cayeron, víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel: el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Ahora, ¿qué pasaría con la iglesia adventista si sigue el mismo camino? Si llegara a desear imitar las prácticas de los impíos y buscar la amistad de las iglesias caídas, pasaría lo mismo. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Ezequiel 16, 14 y 15. Ahora, ¿eso pasaría? Sí, pasaría. Por eso, para que ninguno de nosotros pudiera ser engañado en el tiempo en el que nuestros dirigentes fueran guiados por los lobos vestidos de ovejas a imitar las prácticas de los impíos y a buscar su amistad,
porque eso es lo que harían, las revelaciones proféticas que Dios nos dio son muy claras. ¿Qué nos dicen? Que la bestia religiosa, la Iglesia de Roma, y el falso profeta, las iglesias protestantes caídas, a las que en el tiempo de angustia se unirán los adventistas nominales, o sea, las vírgenes sensatas a las que ya se les habrá cerrado la puerta de gracia, son las agencias que llevan adelante el plan divino de Satanás para engañar al mundo entero y para prepararle el camino a la venida del anticristo en gloria y majestad, como Satanás mismo se lo mostró a la Cunza. Y estas son algunas declaraciones que podemos leer en la palabra profética más segura. Primero, una de Elena de White. Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. ¿Quién dirige a las iglesias caídas? A Roma y a los protestantes. Satanás. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se presenta a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿Qué le faltaba? La iglesia adventista. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. O sea, ¿quién se hace llamar Cristo? Satanás. ¿Y quiénes llaman a Satanás Cristo? Las iglesias caídas. ¿Y qué pretendía Satanás? Abarcar todo el mundo cristiano. Pretendía que nosotros también lo llamáramos Cristo y lo adoráramos. Y la próxima cita que encontramos en Testimonios por los Ministros, Elena dice, Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque es habitación de demonios, porque sus miembros son los hijos del pecado, los miembros de la iglesia de Satanás. Y es triste tener que decirlo, pero es así. La iglesia católica y las iglesias protestantes son parte de la iglesia de Satanás. ¿Y qué buscan? Que nosotros también seamos parte de la iglesia de Satanás. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía con verdad y lealtad. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. ¿Qué hizo hacer en el cielo? Sentarse en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Y ahora qué buscaría? Hacer lo mismo en la iglesia remanente. ¿Y cuál es el objetivo del movimiento ecuménico al que se están uniendo los dirigentes adventistas? ¿Por qué eso está pasando? Lo que Dios nos dice claramente en su palabra y por medio de la White es que el movimiento ecuménico tiene los siguientes objetivos. Primero, unir a toda la cristiandad, justamente a la vez el falso profeta y el pueblo adventista, en puntos comunes de doctrina, para que todos adoren juntos ¿a quién? A la imagen de la bestia, la imagen cristiana del dragón. Y hacer que de ese modo todo el mundo se maraville en pos de la bestia y adore al dragón, adorando a la imagen de la bestia, a la imagen a la que la bestia llama Dios y Cristo, y reciba la marca de su nombre. Es decir, llega a conocer las profundidades de Satanás y como Caín y el hijo de perdición, se conviertan en sus hijos, en hacedores de maldad, en parte de la simiente de la serpiente. Y de ese modo, haciendo esta obra, prepararle el camino a Satanás para que él venga a reinar en la tierra como el anticristo. Como Jesús mismo lo explicó, esta es la venida de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, anunciada en Daniel 12:11, simulando la segunda venida de Jesús. La abominación que fue introducida en el tiempo de la apostasía, como lo anunciaba la profecía de Daniel 11:31 al 33, que se cumplió a comienzos del siglo IV, y se levantarán de su parte, de Constantino, se cumplió con Constantino, tropas, y esas tropas es la unión de la mujer Isabel con los apóstatas, a la que Constantino llamó Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que profanará el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, a los apóstatas, mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y por eso fue perseguido y asesinado. Y Jesús dijo en Mateo 24, 14 al 16, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la verdad que hay que predicar. El Evangelio del reino de Dios, porque Dios va a reinar nuevamente en todos los que quieran, todos los que crean el Evangelio. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, porque la abominación fue introducida al siglo IV y ahora viene a la tierra. El que lee, dice Jesús, a Daniel, entienda, y nos manda a leer de Daniel 12, entonces los que estén en Judea, o sea, los judíos circuncidados en el corazón, los judíos del nuevo pacto, huyan a los montes. Y como se le mostró en el juez, dice ella, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. O sea, la abominación desoladora va a aparecer simulando la segunda venida de Jesús. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¿Qué van a decir? Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Por qué? Porque lo estaban esperando. O sea, toda la cristiandad va a estar esperando la segunda venida. Unos, la venida de Satanás, y aquí vino Satanás y gritan Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y los verdaderos adventistas y el pueblo salga de la Gran Babilonia van a estar esperando ¿a quién? A Jehová. Entonces, este Cristo, el primero que viene antes de que caigan las plagas y cuando se cerró la puerta de la gracia definitivamente. Y como dice Elena, el pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y hay que decirlo, ¿no? O sea, ¿queremos adorar a este Jesús? ¿Queremos estar con todos los que van a recibir la marca de la bestia y lo van a estar adorando? No, o sea, nadie en su sano juicio puede querer eso. ¿Queremos que nuestros hermanos reciban la marca de la bestia y adoren a este Jesús? No. Por eso tenemos que decirlo. Y acá está la imagen que Satanás le mostró a Constantino y que a partir de ese momento los católicos llaman Cristo, el sol con la cruz. Y la al medio es una imagen que apareció en el folleto de nuestra lección sobre la segunda venida, pero es la venida del anticristo. Y a la derecha tenemos la imagen a la que Roma llama a Cristo. Por eso Jesús mismo, al interpretar la profecía de Daniel 12, nos dijo claramente que la abominación desoladora se la estaría llamando Cristo. Mateo 24, 23 al 28. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Pues Satanás viene a la tierra. ¿Pero qué Cristo viene? El Jesús al que adoran la bestia y el falso profeta. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, Jesús nos dice, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, como lo muestra Roma, allí se juntarán las águilas. Porque Roma no adora a Jesús, adora a Satanás y presenta un cuerpo muerto. Y esta es una imagen, tristemente, la primera, que es de esa multitud ecuménica que adora la imagen de la bestia, llamándola Dios y Cristo, esperando y gozándose porque viene anticristo. Y esa imagen fue publicada por la División Sudamericana de la Iglesia Adventista en una campaña evangelística. Ahí vemos una multitud ecuménica donde vemos todas las religiones esperando ¿a quién? Al anticristo. Ahí vemos al Papa teniendo esa imagen de ese Jesús derrotado y clavado con el crucifijo. Y vemos en nuestras lecciones como si este fuera el mensaje del primer ángel. Y ese no es el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel es el Evangelio eterno, que nos muestra a Cristo resucitado sentado a la diestra de Dios, y que el que crea en el verdadero Evangelio, el Evangelio del Reino de Dios, va a ser hecho parte del templo y el reino de Dios. Y Dios lo va a transformar en imagen de Jesús, para que tenga su nombre escrito en la frente. Pero todas estas imágenes son parte del vino de Babilonia, y por supuesto están en nuestra iglesia. Y como dice Elena White,
En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios, ¿qué dice la ley de Dios? Que solo tenemos que adorar a Jehová. Yo soy Jehová tu Dios. ¿A quién tenemos que adorar? Solamente a Jehová. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra quienes, contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Y entre esas iglesias apóstatas van a estar los adventistas nominales. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y como leemos en Apocalipsis 6, 1 y 2, oí una gran voz que decía desde el templo a 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí está adorando a Satanás, que había venido acá a la tierra. Y mientras están adorando a Satanás y están postrados ante él, le empiezan a salir úlceras malignas y pestilentes a los que lo adoran. Y finalmente, como leemos en Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Esto ocurre en la sexta plaga, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, a Satanás, al anticristo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y la profecía es clara. O sea, ¿la bestia es parte de la iglesia de Cristo? No. ¿El falso profeta? No. Las iglesias protestantes caídas fueron parte de la iglesia de Cristo, pero se apartaron y se unieron a Roma. ¿Y qué va a pasar con los adventistas nominales? Los adventistas que no reciben el sello de Dios van a seguir el camino y se van a unir al falso profeta. Por eso hay que contar lo que Dios nos dijo, la verdadera profecía, para que todo el mundo pueda conocer lo que va a pasar. Y como Dios lo anunció, en nuestra iglesia se habría desarrollado la apostasía omega. Y vamos a ver los frutos, porque Jesús nos dijo claramente, a los lobos los reconoceríamos por sus frutos. ¿Y dónde estarían esos frutos? En nuestra iglesia, porque vendría a nosotros. En nuestro tiempo, después de beber el vino de Babilonia, además de adorar a la imagen de la bestia, llamando Dios y Cristo a Satanás, y además adorar a los espíritus de demonios que habitan en la Gran Babilonia, llamándolos como el Espíritu Santo de la Trinidad, nuestros dirigentes están reconociendo como parte de la Iglesia de Cristo y del plan divino para evangelizar el mundo a las agencias que son parte de la sinagoga de Satanás, de la Iglesia de Satanás, y se están uniendo a ellas, pensando que el movimiento ecuménico es el que logra la unidad por la que Cristo oró. Y justamente Jesús estaba preocupado que no seamos engañados. Esta es una declaración que publicó la Asociación General, ¿no? Y está en la página de Libertad Religiosa de la Unión Argentina, como en todas las uniones y divisiones. ¿Y qué dice ahí? El movimiento ecuménico, hablando del movimiento ecuménico, dice, no se puede negar que el ecumenismo, justamente, ¿qué busca Satanás? Que todas las religiones se unan a su confederación, porque el ecumenismo lo dirige él, porque es el director del ecumenismo. Y dicen nuestros teólogos, el ecumenismo ha tenido metas loables y algunas influencias positivas. Su gran meta es la unidad visible del cristianismo. Y agrega, ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. Ahora, ¿Jesús oró para que Satanás triunfe? No, no. ¿Cómo va a orar Jesús para que Satanás triunfe? El ecumenismo lo que busca es unir a todos en la adoración a Satanás. Y agrega, el movimiento ecuménico ha promovido relaciones más bondadosas entre las iglesias. ¿Por qué? Porque nuestros dirigentes ahora tratan bondadosamente a esas iglesias, las reconocen como parte del plan divino y como parte de la iglesia de Cristo, y niegan el mensaje del tercer ángel. Con más diálogos y menos diatribas, y ha ayudado a eliminar prejuicios sin fundamento. ¿Qué prejuicios eliminaron? Dejaron de creer el mensaje del tercer ángel. Dejaron de cumplir la misión por la cual Dios llamó al pueblo adventista. Por eso, en su ceguera, se están convirtiendo en constructores de puente con las iglesias caídas, con la sinagoga de Satanás, y están en peligro de convertirse en habitación de demonios y llegar a conocer las profundidades de Satanás.
y le están dando al pueblo adventista la comida y la bebida de los borrachos de la mesa de Jezabel, como Jesús lo anunció. Y esto es lo que dicen en la misma publicación, relaciones con otros cuerpos religiosos. Y justamente muestran que ahora la Conferencia General tiene un libro de reglamentos eclesiásticos administrativos que afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo entre los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. ¿A quién reconocen? A Roma y las iglesias caídas, que son parte del plan de Satanás y Dios lo reveló claramente. Entonces lo reconoce como parte del plan divino. ¿De quién? De Satanás. Pero no lo dicen porque ellos están adorando al mismo Dios, a Satanás, para la evangelización del mundo. Y tienen en alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comuniones que están ocupados en ganar almas para Cristo. La bestia del falso profeta, ¿para quién ganan almas? Cuando Satanás venga y digan, Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Para quién las ganaron? Para Satanás. Y esto es triste. ¿Por qué? Porque hay una gran multitud que está cautiva en la Gran Babilonia y no conoce lo que sí tiene que conocer el pueblo adventista, porque Dios se lo reveló. Y siguen diciendo, en 1980, cuando justamente definieron el credo adventista para introducir el credo adventista al Dios de las iglesias caídas, la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Dios separó el pueblo adventista. ¿Y qué buscan hacer? Unirnos. Por eso es la misión de los lobos. Este es el fruto de los lobos. Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Este concilio de tiempo en tiempo ha autorizado, fíjense, ¿quién tiene autoridad para hacer lo contrario de lo que Dios le dijo al pueblo adventista que tiene que hacer? Ha autorizado tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que espíritu se lo hacía sentir, que esto podría ser beneficioso. Los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes, como pontífices, constructores de puentes entre la iglesia adventista y Babilonia, para unirnos a Babilonia. Y esta es la realidad de nuestra iglesia. Esta es la razón por la cual Jehová, el Dios de amor y misericordia, nos enviaría al profeta Elías, para que en primer lugar su pueblo pudiera recibir el verdadero alimento y a tiempo, y luego lo reciba el pueblo que esté en medio de la Gran Babilonia, porque ese es el plan de Dios. Ahora vamos a enfocarnos ahora un poquito en el vino de Babilonia en la iglesia adventista. Y la pregunta es, ¿cómo hicieron los lobos tíos de adventistas para darnos a beber del vino de Babilonia? Como podemos ver en nuestra historia, guiaron a nuestros ministros y dirigentes a negar el mensaje del tercer ángel y a buscar la amistad de las iglesias caídas, como el pueblo de Israel en Sittim, para lo cual debían reconocerlas como parte de la iglesia de Cristo y unirse a ellas para adorar a sus dioses, adorando al Cristo al que ellas adoran. Debían adorar al engañador y al testigo falso, Satanás, y como consecuencia albergarlo. Debían albergar ¿a quién? Al director del mundo cristiano, al director de la Gran Babilonia. Y eso Dios se lo reveló claramente en el White. Y está escrito en Testimonios para los Ministros, bajo el título La decisión fatal. Y dice ella, ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Entonces, se alistan ¿cómo? En contra de Dios. ¿Y junto a quién? Junto al que está en contra de Dios, junto a Satanás. Y están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia. ¿En qué iglesia? En la iglesia remanente. Y por la cual Cristo oró. Cristo no oró por la unidad de todas las iglesias caídas. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Y agrega Elena, ¿albergue a quién? ¿Al testigo fiel y verdadero? No, al engañador y al testigo falso, al otro Jesús. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías.
Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Porque esa luz que Dios nos dio es la que nos tiene que llevar a la cima del monte Sión. Y esta otra luz nos lleva a unirnos con Babilonia. Por eso hay pontífices, para unir a la iglesia adventista con Babilonia. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. No les van a permitir usar el púlpito. La verdad no se va a predicar desde los púlpitos de la iglesia adventista, menos desde el folleto de la lección. Y agrega, si también tú conocieses, dijo Cristo, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Esa es lo que pasaría con el ángel de la Odisea. ¿Y cuándo podemos ver que ocurrió esto? Y esto claramente ocurrió a mediados del siglo pasado, cuando un grupo de nuestros dirigentes buscó la amistad de las iglesias caídas y en el año 1957 publicaron el libro Respuesta a preguntas sobre doctrina, o sea, Questions on Doctrine. Y esto es lo que uno de nuestros teólogos en su presentación mostró al mostrar cómo fue evolucionando la posición de nuestra teología. Y dice que Fromm, Leroy Fromm, fue uno de los que más contribuyó en la preparación de Questions on Doctrine. Admiraba profundamente a Daniels, el que lo precedió, a quien consideraba como su mentor espiritual y profesional. Y esto es llamativo, porque los que tienen líderes espirituales no son los hijos de Dios. Y agrega en línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía, quien buscaba unirnos al mundo evangélico. Fromm era uno de ellos, pero esa es la obra de los lobos. Pensaba que lo esencial del mensaje adventista eran las verdades eternas que eran comunes a las denominaciones evangélicas conservadoras, que incluían, ¿qué buscaba? Buscaba introducir esto en nuestra iglesia. ¿Qué doctrinas? La Trinidad, primero. La deidad de Cristo, o sea, el Cristo divino que aparece en nuestras lecciones. Y especialmente la expiación completada en la cruz y la justicia por la fe en Cristo. Eso es lo que buscaba Fromm. ¿Y lo logró? Sí, él y sus amigos lo lograron. Como podemos ver, esas doctrinas, parte de la comida y la bebida de los borrachos, incluyen primero la Trinidad. Y esta es la doctrina de Jezabel, como Jesús la llama. La doctrina que define a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa, como podemos ver en el edicto tesalónica del año 380 después de Cristo, la bestia romana declaró herejes y asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba. Y esto es lo que leemos en el Conflicto de los Siglos, página 496. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. ¿Por qué? Se hizo habitación de demonios. Esta es la iglesia católica. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. La ramera buscó sentarse sobre el monte. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía, para asesinar a los cristianos, a los que llamaba herejes, porque no adoraban a la abominación desoladora. Y el edicto de Tesalónica es muy claro. Aquí está la defensa de la abominación desoladora. ¿Qué dice la bestia romana? Queremos que todos los pueblos, ¿qué cosa? Profesen la religión, una religión. ¿Cuál? La religión que profesa el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría. ¿Y cómo la definen? La bestia romana dice, creemos ¿en qué? En la imagen de la bestia. ¿Cuál es la imagen de la bestia? La divinidad única del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad, porque la Trinidad es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y en defensa de la Trinidad se asesinó a los verdaderos cristianos. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. ¿Qué hace ahora la Iglesia Adventista? Bautiza en el nombre de la Trinidad. ¿Qué está bautizando? Cristianos católicos. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. ¿Y qué pasa cuando alguien era declarado demente y loco? Perdía sus derechos civiles y no podía comprar ni vender. ¿Cómo va a ser la bestia que subirá de la tierra? Sobre los que pesará además la infamia de la herejía, los declara herejes. ¿Y qué dice? Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y será objeto primero de la venganza divina. ¿De qué Dios? El de Roma.
y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Aquí está la abominación asoladora. Y como Dios le mostró en el Juárez, Primeros Escritos, página 111, Satanás se regocijaba por la caída de tantos. Y entonces, de tantos que ahora lo adoraban llamándolo Dios y Cristo. Y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? La definidas en la Trinidad, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. El pueblo conocía a su Dios y no adoraba la Trinidad. Y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Porque los que llegaron a conocer las profundidades de Satanás ya no tenían misericordia. Y Jesús fue claro. Estas cosas os he hablado, Juan 16, 1 al 3, para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y pasó eso. ¿Y después qué pasaría? Ya aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Qué pasó con los que adoraban a la Trinidad? Y es claro, en ese tiempo, y los que lo adoran ahora, no conocen al Dios verdadero ni al verdadero Jesús. Están adorando ídolos. ¿Conocían al Dios verdadero y al verdadero Jesús los que adoraban a la Trinidad? No, adoraban a el Cristo divino, que es la imagen de Apolo. Aquí está con minúscula, vamos a corregirlo. Es la imagen de Apolo, la imagen de Satanás. Adorando a la abominación asoladora, habían llegado a conocer las profundidades de Satanás y a ser sus hijos, hijos del diablo, parte de la simiente de la serpiente, y estaban buscando asesinar a los verdaderos hijos de Dios. Como Dios lo anunció en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, entre tus hijos, los hijos de Satanás, los hijos del diablo, y la simiente suya, los hijos de la mujer vestida de sol, cuyo primogénito es Jesús. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer te va a vencer, y tú le herirás en el calcañar. Por eso Satanás se preocupó de perseguir la verdadera iglesia de Cristo hasta que pudo echar por tierra la verdad, para que la mujer vestida de sol dejara de dar hijos, que lo vencían. Y como dice Juan, en ese tiempo ellos veían la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, porque no tiene el amor de Dios en el corazón, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de quién? De Satanás, hijo del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y esto es lo mismo que hicieron los católicos. No hay ninguna diferencia. Y la segunda doctrina es la deidad de Cristo. Y esta es la doctrina que define a el anticristo, el Jesús divino, que en su naturaleza era 100% Dios y 100% hombre, que no vino en nuestra carne y que, en consecuencia, no fue hecho menor que los ángeles. No era una verdadera oveja, no era un hombre. Era un engendro raro. Una persona que en su naturaleza es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Ningún hombre tiene esa naturaleza. Por eso, este Jesús no es nuestro hermano. ¿Y qué hacía? Hacía milagros y perdonaba pecados usando su poder divino, supuestamente. Y no fue tentado como nosotros somos tentados, porque una persona que es Dios no puede ser tentada por el mal. No tenía nuestra carne y no venció el pecado en la carne, porque es falso, es toda una mentira esto. Y por supuesto, no murió por nosotros, no murió por nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque una persona que es Dios es inmortal, no puede morir. Y este es el anticristo. Y es triste que nuestros teólogos crean en esto, porque es evidente que es mentira. Y por supuesto, nuestros pioneros no creían esto. Y también hablan de la expiación completada en la cruz. Y esta es la doctrina creada por los que quitaron el continuo y pusieron la abominación desoladora y niegan la obra de Dios y del Santo del verdadero Jesús en el santuario del Nuevo Pacto, los lugares asolados que deben ser reedificados. Y bueno, esta doctrina está en la Iglesia Adventista, porque eso es lo que respondieron en respuesta a preguntas sobre doctrina.
que la expiación se completó en la cruz. Y también hablan de la cuarta doctrina, que es la justicia por la fe en Cristo. Y esta es la doctrina que pone al anticristo, el Dios Hijo de la Trinidad, el Cristo divino, en el lugar de Dios, en lugar de Jehová, para que creamos que, primero, el anticristo es el que nos justifica, y no el Dios y Padre del Santo, el verdadero Jesús, cuando seguimos el camino de la gracia, porque acá hay otro camino, porque el anticristo nos justifica y, a su vez, como dice Roma, le dio a los sacerdotes romanos autoridad para perdonar pecados. Y además nuestra lección dice que el anticristo nos santifica, y no el Dios y Padre del Santo, el verdadero Jesús, cuando recorremos el camino angosto que lleva a la vida. Y se nos dice que somos salvos por la fe en el anticristo, en el Jesús de la Trinidad, y no por la fe en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Santo, el verdadero Jesús, no por tener la fe de Jesucristo, hombre, en su Dios y Padre, la fe de la iglesia primitiva. Y el testimonio de los apóstoles es claro, la fe de la iglesia primitiva, la que tenemos que tener nosotros, ¿no? La fe de todos los que eran parte del reino de Dios, era la fe en el Dios y Padre de Jesús. Y vamos a leer algunas citas del Nuevo Testamento, que son muy claras. Primero, Efesios 1, del 15 al 20. Dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? La verdadera esperanza de la iglesia primitiva. Como leemos en Romanos 5, es que la gloria de Dios volviera a verse en sus hijos. Esa es la esperanza. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y quién iba a hacer esa obra? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? ¿Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿En quién? En Jesucristo hombre. Resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Porque el que perfeccionó a Jesús fue su Dios y Padre. Jesús no era un Dios que tenía poder. Como él mismo lo dice, el Padre que mora en mí, él hace las obras. En cambio, el Jesús divino que presenta nuestra lección es un ídolo. Y vamos a leer ahora las palabras de Pedro en 1 Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Porque ¿quién perfeccionó a Jesús? Su Dios y Padre. ¿Quién lo resucitó de los muertos? Su Dios y Padre. ¿Y en quién esperaban los miembros de la iglesia primitiva? En el Dios y Padre Jesús, para que los transforme en imagen de Jesús. Y vamos a leer otra cita de Pablo que encontramos en Colosenses 2, 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús tomó nuestro lugar, es para que nosotros podamos tomar el lugar de Él. Y en el bautismo, el que cree en el verdadero evangelio, intercambia su vida con la de Jesús y toma el lugar de Jesús. Y como dice Pablo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en que, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, los que nacieron de Dios tenían fe en el poder de Dios, no en el poder de Jesús, como predica nuestra lección, no en el poder del anticristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz.
¿Qué quedó clavado en la cruz? El acta de nuestros pecados, nuestra deuda. ¿eh? Porque Él perdona esos pecados. Y para poder perdonarlos, tenía que cargarlos en Jesús. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente. ¿Por qué? Porque ellos nos reclamaban como suyos, triunfando sobre ellos en la cruz y redimiéndonos. ¿Mm? Y Pablo, en Romanos 8, 28 al 30, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quién perfecciona a Jesús? Jehová, nuestro Dios y Padre. ¿Y quién nos predestinó para hacernos conformes a la imagen de Jesús? Jehová. ¿Mm? Porque ese es el poder de Dios, ese es el Evangelio del Reino de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos hijos de Dios. Y a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó, y a los que Dios que llamó, a estos también Dios que hizo, justificó. Porque ¿quién les justifica? Solo Dios. Y a los que justificó, estos también glorificó, los transformó a imagen de Jesús. Por eso sigue siendo Pablo en versículo 33 y 34, Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Jesús es el que justifica, no Dios. Pero el anticristo teóricamente justifica, pero es mentira. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos justifique. Y como dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque ellos eran parte del templo de Dios. ¿Y quién los transformó a imagen de Jesús? Dios. Eran parte del templo de Dios, en los lugares que fueron asolados. Como leemos en Isaías 26:12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y como vemos, estas 4 doctrinas que Frum quería introducir en nuestra iglesia son el fundamento de la fe de las iglesias caídas. Y ahora están en nuestra iglesia. Como Dios les mostró a Juan, lo que está sucediendo en nuestra iglesia es el resultado de que nuestros dirigentes adoptaron su posición bajo la bandera de Satanás, la bandera que Satanás introdujo entre los apóstatas de la iglesia primitiva. ¿Y para qué lo hicieron? Para ganar la amistad de las iglesias caídas. Conflicto de los siglos 49 y 50. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús te entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. En vista de esto, agrega ella, Satanás se propuso ponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil, ¿no? Si lograba que lo adoraran bajo su disfraz cristiano. ¿Y qué pasaría? ¿Cuál era ese disfraz? La Trinidad. ¿Y qué pasaría? ¿Sería introducida en la iglesia adventista? Sí, dice Elena. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, bajo la doctrina de la Trinidad, primero abandonarán su fe, las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y esto es la palabra profética más segura, que por amor Dios la anunció. Sabiendo lo que estaría ocurriendo en nuestros días, Dios prometió enviar a su pueblo ¿a quién? Al profeta Elías, antes de la llegada del día de Jehová y el comienzo del tiempo de angustia, para que su pueblo se despierte, vea la diferencia entre Jehová y Baal, entre Dios verdadero y el Dios de Babilonia, y se prepare para poder entrar con el esposo a las bodas e ir con él a predicar el fuerte pregón del mensaje de los 3 ángeles al pueblo de Dios que se encuentra cautivo en medio de la gran Babilonia. Y este pueblo que tampoco sabe que está adorando al dragón. ¿Quién lo sabría primero? El pueblo adventista, cuando escuchara el mensaje de Elías. Y después, en el fuerte pregón, todo el mundo se enteraría que está adorando a un ídolo. Como leemos en Malaquías 4, 5 y 6. Y aquí yo os envío al profeta Elías, el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que tengamos la fe de la iglesia primitiva. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Mm? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Cambió Jehová? No. Y si Baal, id en pos de él. Si el Dios de Babilonia, id en pos de él. ¿Mm? Recién en ese tiempo, cuando finalmente fuera sembrada la semilla, la verdadera semilla de trigo, empezarían a germinar y a crecer juntos el trigo y la cizaña en el campo del padre familia, hasta que finalmente sea cortada la piedra, el reino que desmenuzará a la gran imagen de Baal en el tiempo de la última batalla. Y por eso hay que predicar este mensaje, para que todo el que quiera pueda ser parte de esa piedra, el reino que será cortado no con mano. Y vamos a repasar como estamos haciendo, porque lo más importante que Dios nos dijo es encontrar a Jesús y ver la diferencia entre el verdadero y el falso. Como lo hemos estado haciendo este trimestre, vamos a hacer un repaso de las diferencias que ya encontramos entre el santo, el verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero, y el falso Jesús, el engañador y el testigo falso, el anticristo, el que adoran Roma y las iglesias caídas, y como lo llaman, Jesús, llamando Jesús a Satanás, el dragón. Entonces, lo primero que vemos es cuál es su identidad. El verdadero Jesús es quién es Jehová, es el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero, como leímos en Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Que Él es el Redentor. ¿Y qué dice? Yo, una persona singular, soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Había otra persona que fuera Dios con Jehová? No. Termina diciendo: no hay Dios sino yo, una persona singular. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, ¿quién es el verdadero Jesús? Como Dios mismo anunció, sería él mismo hecho hombre, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Había otra persona que fuera fuerte como Jehová? No. ¿Quién es nuestro Padre eterno? Jehová. Jehová mismo se haría hombre, él sería el príncipe de paz, porque él, al cargar los pecados de su pueblo, perdonándolos, se hizo responsable desde Adán en adelante de pagar por ellos. En cambio, el falso Jesús, el anticristo, es parte de una tríada de dioses coeternos que son fuertes, se conocen y actúan juntos. Y el anticristo es el Dios Hijo de la Trinidad, la doctrina definida con cosas sacrificadas a los ídolos por los apóstatas que se unieron a Constantino e hicieron la obra de Balaam. Y Dios es muy claro: a la ley del testimonio, si no dejan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, hay tres dioses que son coeternos y se conocen. ¿Jehová es parte de ellos? No, no tiene nada que ver. Son ídolos. Eso es muy claro. Y el nombre del verdadero Jesús es Yahvé, Jehová, el gran yo soy, Emmanuel, Dios con nosotros. Como leemos en Isaías 25:9, y se dirán aquel día de aquí: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es ¿quién? Es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y en cambio, el anticristo fue definido como el Verbo, el Dios Hijo del Dios Padre de la Trinidad. Del mismo modo en el que Apolo, la imagen del ángel del abismo, la imagen de Satanás a la que adoraban los paganos, era hijo de Zeus, el Dios Padre. Y en su naturaleza, Jesús era hombre, Jesucristo hombre, era hombre, ¿no? Era 100% hombre, como él mismo se lo dijo a Satanás cuando lo tentó, cuando vino a tentarlo, y que le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, soy hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque Jesús tenía que ser un cordero y triunfar como cordero. En cambio, el anticristo supuestamente era 100% Dios y 100% hombre. Y este es uno de los dogmas de Roma que definen al anticristo. Y ese dogma lo tienen en común los arrianos adventistas y los trinitarios adventistas. ¿Cuál era su carne? Tenía nuestra carne, la carne de todos sus hermanos, como leemos en Romanos 1:3, porque era hijo de David, era el linaje de David según la carne, tenía la carne de la ascendencia de David. En cambio, el anticristo no tenía nuestra carne, tenía la carne de Adán antes del pecado, como Fromm
y nuestros otros dirigentes pusieron en respuesta preguntas sobre doctrina. Pero este no es una doctrina creada por la Iglesia Adventista. Este es otro de los dogmas de Roma que definen al anticristo. Y, como dice el autor de Hebreos, fue hecho menor que los ángeles, como sus hermanos, como nosotros. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En cambio, el anticristo no fue hecho menor que los ángeles. Una persona que es 100% Dios en su naturaleza es infinitamente mayor que los ángeles. Y esto nos muestra que este Jesús es falso, porque no cumple con lo que dice la Biblia sobre el verdadero, ¿no? Y el verdadero fue tentado como somos tentados todos sus hermanos, ¿no? Como dice el autor de Hebreos también, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿fue tentado Jesús? Sí, el verdadero sí. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. En cambio, el anticristo no fue tentado, porque una persona que es 100% Dios no puede ser tentada por el mal, como nosotros somos tentados. Y eso también nos muestra que este Jesús es falso, como leemos Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal. ¿El anticristo fue tentado? No, es mentira. Una persona que es 100% Dios no puede ser tentada. Y el verdadero Jesús murió por nosotros, como una oveja. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo, de la misma carne y sangre. El anticristo no. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y en cambio, el anticristo no murió por nosotros, porque una persona que es 100% Dios es inmortal. Y esto nos muestra nuevamente que este Jesús es falso, que es un impostor, que es un ídolo, que es el anticristo. Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa el desolador asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba. Y como sucedía con todos sus hermanos, con todos los hijos de Dios, los milagros de Jesús los hacía su Dios y Padre. Como él dijo claramente al discípulo, el Padre que muera en mí, él hace las obras. En cambio, el anticristo, al ser 100% Dios, los milagros hacía con su poder divino, como es el autor de la lección esta semana. Y ese poder nos mostraba qué cosa: que Jesús era un ser divino. Eso lo dice nuestra lección. Pero ese es el anticristo, por nuestra lección presenta el anticristo. Y otra cosa que es clara: Jesús no vino a cambiar los tiempos ni la ley, ni a perdonar pecados tomando el lugar de Dios, como lo haría el hombre de pecado. Vino a cumplir la ley y nos enseñó a seguir el camino de la gracia. Estableció la ley de Moisés para obtener el perdón de nuestros pecados. Y después de sentarse a la diestra de Dios, Jesús no perdona pecados, intercede por nosotros. Y está claro, cuando uno estudia el santuario, que no existe perdón de pecados si estos no son trasladados al santuario, que debe ser purificado el día de la expiación. Y eso es importante. En cambio, el anticristo supuestamente perdonaba pecados, porque, como dice Roma, al ser 100% Dios, el anticristo tenía y tiene autoridad para perdonar pecados, porque según Roma y los paganos, ese es un atributo de la naturaleza divina de los dioses. En cambio, el Dios verdadero nos dice que al perdonar pecado, Él los carga y tiene que pagar. Por eso se hizo hombre. Porque esta es una doctrina pagana, y que está reflejada en lo que estudiamos, como lo leímos en Marcos 2, 10 al 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ese para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, son palabras de los sabios de Roma, para justificar que Jesús delegó esa autoridad en los sacerdotes paganos romanos y en el Papa. Y bueno, y que le dio autoridad de atar y desatar al Papa y perdonar pecados, y eso es mentira. Jesús es claro cuando elige al ángel de Filadelfia, que él tiene la llave de David. Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y en la oración, Jesús nos enseñó a orarle a quién: a nuestro Dios y Padre. Y a Él pedirle perdón de nuestros pecados, porque de él es el reino, y el poder y la gloria, no de Jesús.
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y como Jesús mismo oró, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús no conoce a otra persona que sea Dios aparte de su Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. En cambio, los que creen en la abominación desoladora, el Dios de la Trinidad, como lo hacían los paganos en el panteón romano, le oran al Dios más pertinente para contestar sus oraciones, como vemos en el libro de la Trinidad, que dicen que oraciones al Espíritu Santo de la Trinidad son oraciones suplicando dones espirituales y poder. Ahora, pero ese es el poder que va a tener el falso profeta. Y Satanás y los espíritus demonios le van a dar poder para acercar fuego al cielo ante los hombres. Y como Jesús dijo, los adventistas que entran por la puerta ancha van a tener ese poder. Y después dicen oraciones a Jesús, el anticristo, son oraciones de arrepentimiento y perdón. Porque como lo hace en la Iglesia de Roma, el Dios Hijo de la Trinidad es el que les perdona sus pecados, ocupando el lugar de Dios. El mismo Jesús que delegó esa autoridad en el Papa y los sacerdotes católicos. Y esto por tener el vino de Babilonia en nuestra iglesia. Y al hablar del pecado que no puede ser perdonado, Jesús no cambió los tiempos de la ley, sino que simplemente dijo que ellos estaban llamando Belzebú ¿a quién? A su Padre. El Padre que mora en mí hace las obras. Y al hacerlo estaban blasfemando el nombre de Jehová, porque ese es el único mandamiento. Tomar el nombre de Dios en falso, de Jehová, que no tiene pecado en la ley. En cambio, los defensores del dogma de la Trinidad dicen que el pecado contra el Espíritu Santo de la Trinidad es el que no tiene perdón. Pero eso no está en la ley de Dios, es un invento. Y como leemos en la Biblia, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente. Es el único pecado que Dios no va a dar por inocente, el que tomare su nombre en vano. Y por supuesto, como vimos, hay dos semillas, y hay dos puertas, y hay dos caminos. Y a las dos semillas se las llama Jesús, pero una es la de trigo y la otra la de cizaña. Y a las dos puertas se les llama Jesús, pero una es la puerta del templo de Jehová y la otra es de la sinagoga de Satanás. Y los dos caminos se los llama Jesús. Uno es el camino angosto que lleva a la vida y el otro es el que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Ahora, como Jesús mismo lo explicó, Él es la semilla de trigo. Como leemos en Juan 12, 23 al 24. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre, fíjense, ¿quién? El hombre Jesús, el Hijo del Hombre, sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo, ¿quién es el grano de trigo? Él, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Porque Dios le había prometido que tendría muchos hermanos. Como Pablo dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el que nos transforma en imagen de Jesús es Dios. En cambio, el falso Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad, el Jesús divino que nos lleva a sí mismo, es la semilla de la cizaña, es la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás y el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás. Y es el que llevó a los apóstoles de la iglesia primitiva a convertirse en asesinos de sus hermanos, porque esa es la semilla que fue sembrada en sus corazones y dio fruto en ellos. Y al final de esto, cuando crezca el trigo de la cizaña de la iglesia adventista, se va a cumplir la parábola de Mateo 13, 40 al 43, porque Jesús está hablando del fin de este siglo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, en el fin de la iglesia militante, justamente cuando llegue el tiempo en el que va a comenzar el tiempo de angustia. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, que en este tiempo son las vírgenes, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, el trigo, los justos, porque va a haber 144.000 sellados, resplandecerán como el sol, como Cristo en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, eso es importante para nosotros, ver la diferencia entre una semilla y la otra, entre una puerta y la otra, entre un camino y el otro. Y lo que estuvimos haciendo es mostrar las diferencias, y son evidentes, no se pueden negar. Y vamos a ver
hablar un poco del Jesús divino, la imagen de Apolo, el ángel del abismo. Como en todas las lecciones de este trimestre, en esta lección se vuelve a presentar al Jesús divino, ocultando que lo que Jesús hacía lo hacía, que los milagros que Jesús hacía, justamente lo hacía el Padre que moraba en él. Para que creamos que en cada uno de sus actos, en los milagros que hacía, se manifestaba su divinidad, ya que era 100% Dios y 100% hombre, era divino y humano a la vez, como leemos en la lección correspondiente a hoy día, sábado 27 de julio de 2024, cuando comienza el estudio de nuestra lección. ¿Y qué dice ahí en este párrafo? La característica general de estas historias dramáticas, porque empieza a hablar de las historias que vamos a ver en el libro de Marcos, que ya todos conocemos, por eso este sábado no vamos a profundizar en el estudio de esas parábolas, porque las conocemos. Y dice el autor de nuestra lección, la característica general de estas historias dramáticas consiste en permitir que el lector vea quién es Jesús. ¿Cómo lo vemos? Él es aquel que puede calmar una tormenta. O sea, está hablando de Jesús. Por su cuenta calmaba la tormenta, porque era divino. Y no porque él oraba a su Padre y la tormenta le obedecía, como resucitó a Lázaro. Puede calmar una tormenta, puede restaurar a un endemoniado, puede sanar a una mujer que simplemente toca su manto, puede resucitar a una niña, predicar en su propio pueblo, enviar a sus discípulos a una misión evangelizadora, alimentar a 5.000 personas con unos pocos panes y peces y caminar sobre el agua. ¿Y qué termina diciendo? Increíbles demostraciones de poder. ¿De quién? ¿De Jesús? No, porque los discípulos resucitaron muertos, sí, sanaron enfermos, sí. ¿Y cuál es el poder que les hizo hacer eso? El poder de Dios, porque eran parte del reino de Dios, porque eran hermanos de Jesús. Pero acá nos dice increíbles demostraciones de poder que acercan a sus discípulos a la comprensión de que Él es el Hijo de Dios, es un Dios. Y eso es una mentira, porque Jesús es claro, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y la Biblia es clara también. Pero ¿en qué creen nuestros teólogos? En el Dios Hijo de la Trinidad. Y están hablando de una persona que era divina, era 100% Dios y con su poder hizo todo esto. Calmó una tormenta, ¿qué le dijo? Calla, enmudece. ¿Y el mar se calmó? Sí. ¿Pudo restaurar al endemoniado gadareno? Sí. ¿Qué le dijo a los demonios? Que salgan de él y lo obedecieron. ¿Pudo sanar a una mujer que simplemente toca su manto? Sí. ¿Se sanó? Claro. ¿Pudo resucitar a una niña? Claro que sí. ¿Pudo alimentar a 5.000 personas con unos pocos panes y peces? Sí. ¿Pudo caminar sobre el agua? Sí. ¿Con su poder? No. Él fue claro. Con el poder de Dios que lo levantó de los muertos, como decían los apóstoles. Pero nuestros teólogos están adorando al ídolo de Roma y están reflejando en nuestra lección el vino de Babilonia. Nuestros teólogos hablan de el Dios Hijo de la Trinidad, el Jesús definido en el credo de Nicea como un Dios Hijo engendrado por otro Dios, de su esencia, su sustancia divina, como Dios de Dios, del mismo modo en el que Zeus engendró a Apolo, porque lo que tenemos en el credo de Nicea, y aquí lo copiamos, y le hicimos algunas aclaraciones, es simplemente disfrazar los dioses romanos y paganos y griegos de cristianos. ¿Qué es el credo de Nicea? Primera definición, creemos en un Dios Padre, fíjense, genérico, sin nombre, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Los paganos creían en un Dios Padre que tenía estas características, sí, ¿cómo lo llaman? Zeus. Este es un Dios Padre genérico, sin nombre, similar a Zeus, llamando Dios a la imagen filosófica de Zeus. Entonces, el Dios Padre de la Trinidad, ¿quién es? Es la imagen de Zeus. Y era un Señor Jesucristo. Ahora sí le pone un nombre. El Hijo de Dios. Pero hablan de un Dios Hijo, engendrado, como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, como Zeus engendró a Apolo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, un Dios engendrado, no hecho. Fíjense cómo Zeus engendró a Apolo, llamando Jesús a la imagen filosófica de Apolo. Entonces, ¿y cómo es? Es consubstancial al Padre, porque es otro Dios,
que tiene la existencia, la sustancia divina, mediante el cual todas las cosas fueron hechos, y ahora es el agente creador, porque este Dios Hijo es el creador, y no Jehová. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjense, esta es la imagen del verbo de Platón, de un Dios que actuaba a través de agentes. Y este agente creador lo llaman el verbo, saber. Quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne. ¿Quién se hizo hombre? No Jehová, no es nuestro creador, nuestro Dios y Padre, sino el Dios Hijo de la Trinidad, el ídolo creado en el Concilio de Nicea. La imagen de Apolo se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Y dicen el Espíritu Santo. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Debido a la controversia entre católicos arrianos y católicos trinitarios, esta imagen terminaría de ser definida en el Concilio de Constantinopla del año 381, un año después del Edicto de Tesalónica, que mandó matar a los cristianos que no creían en la Trinidad. ¿Y qué hizo Constantino a partir de este concilio inicial? Dividió las iglesias del imperio entre arrianos y trinitarios, porque ambos eran ayudantes de él, y ambos creían en la misma imagen creada en el credo de Nicea. La diferencia estaba en definir si había una tercera hipóstasis de la sustancia divina o no. Pero la primera definición del Dios Padre y la del Dios Hijo estaban de acuerdo. Y nuestros pioneros, que eran católicos arrianos, aunque no supieran, defendían el credo de Nicea, porque no se habían dado cuenta que estaban creyendo justamente en un ídolo. Y así fue creada la falsa roca que son dioses, que está compuesta por personas que son Dios, es decir, por dioses, como en el politeísmo pagano, a la que los apóstatas pusieron en lugar de Jehová, el Dios de sus padres, la verdadera roca. Y en el Catecismo, Roma explica claramente lo siguiente, artículos 251 y 252. Para la formulación del dogma de la Trinidad, porque Roma es clara, ella creó la Trinidad. La Iglesia debió crear una terminología propia, con ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Entonces, ¿qué hizo Roma? Tomó conceptos que usaban los paganos para definir a sus dioses, cosas sacrificadas a los ídolos. Y en el artículo 352 dice, la Iglesia utiliza el término sustancia, la esencia de los dioses, traducido a veces también como por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. Porque hay un ser divino, de lo cual las tres personas de la Trinidad son hipóstasis o manifestaciones. El término persona o hipóstasis para asignar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. Y el término relación para asignar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. Y esto es lo que Roma dice que creó en el Concilio de Nicea. Como vemos, Roma dice que ella creó el dogma de la Trinidad, que antes no existía en medio de la Iglesia cristiana, y que usa el término sustancia para asignar al ser divino al que ella adora, el ser divino en su unidad, ser divino del cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Trinidad son hipóstasis o manifestaciones, ser divino al que Roma representa con la imagen del Dios Sol. Es decir, como todos los dioses paganos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Trinidad son hipóstasis del ser divino, que es el Dios de la Gran Babilonia, el dragón. ¿Son hipóstasis de quién? De Satanás. Aquí tenemos al Dios Sol invicto, al que adoraba Constantino, que es el hijo del Sol y de la Luna. Mitra, el Dios Hijo, está representado ¿por qué? Por cruces, porque las cruces no son símbolos cristianos, son paganos, representan a los dioses hijos del Sol y de la Luna. Y aquí tenemos el Sol con la cruz. ¿Y símbolo de quién? Ese es de Mitra, el Dios Hijo del Sol y de la Luna. Y esa es la imagen que Constantino vio y se la mostró a Satanás con la inscripción, con este símbolo vencerás. Y eso es lo que introdujo la Iglesia cristiana. Y Roma claramente, sin ningún tapujo, dibuja al Sol que dice que es Dios. El triángulo, ¿quién es? La Trinidad, ¿quién es? El Sol. Y los puntas del triángulo representan a quién? A las tres hipóstasis del Sol. Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo, como lo refleja claramente. Son hipóstasis del Sol.
Y esas son las imágenes a las que adora un católico sin saber que está adorando a Satanás y a los demonios, porque la Trinidad es un ídolo. Como lo reconocen además Roma y nuestros teólogos, y esto es importante, estos términos filosóficos, las cosas sacrificadas a los ídolos con las que los paganos definían a sus dioses, no estaban en la Biblia. Porque Roma tomó términos filosóficos para definir la Trinidad, y esos términos no están en la Biblia, y nuestros teólogos lo reconocen. Fíjense lo que dice el libro de Trinidad. Página 150. Atanasio, el joven secretario de Alejandro y presbítero en la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Aunque desempeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo, fíjense, al Jesús definido como Apolo, como la doctrina aceptada de la iglesia. ¿De qué iglesia? De la iglesia católica. Pero nuestros teólogos llaman iglesia ¿a quién? A Roma. Esta es la doctrina de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, no de la Iglesia del Desierto, la verdadera Iglesia de Cristo, cuyos miembros fueron martirizados por no aceptar esta doctrina ni postrarse ante sus imágenes. Y ahora agregan algo asombroso. Por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. ¿Aparecían en la Biblia los términos usados para definir el dogma de la Trinidad? No. Y nuestros teólogos los reconocen. Y dicen además que pasaron décadas antes de que cada uno entendiera el nuevo significado de esos términos. ¿Por qué? Porque el dogma de la Trinidad no era la creencia de la iglesia primitiva. Y este hecho confirma que, como Dios les mostró en el Juárez, estos términos fueron introducidos en la Biblia católica por los sabios de Roma, después de la definición del credo de Nicea, a partir de que el Papa Dámaso dio la orden de crear la Biblia católica en el año 382 después de Cristo, como hicieron en el Juárez. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. ¿Cuál era la primera tradición de Roma? ¿Cuál es el fundamento de la fe de Roma? La Trinidad. Y esa es la primera doctrina que buscaban reflejar. Y ahora vamos a ver dos ejemplos donde vemos en la Biblia católica, en nuestras Biblias, reflejados los conceptos que aparecen en el dogma de la Trinidad. El siguiente es un claro ejemplo del que vemos reflejado en la Biblia católica, en nuestras Biblias, los cadáveres de los dos testigos, los términos filosóficos usados para definir al Cristo niceno, el Dios Hijo, definido en el credo de Nicea. Y acá empezamos por Hebreos 1, 1 al 3. Que dice ahí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Primer concepto pagano. Un agente creador que hizo el universo. Y no fue Jehová, nuestro Dios y Padre, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, pero esos términos filosóficos no estaban en la Biblia, ¿cómo llegaron ahí? Porque esto es la transcripción casi literal del credo de Nicea. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Porque es divino. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿quién nos redimió? El Dios Hijo. No es Jehová que se hizo hombre, sino el Dios Hijo de la Trinidad. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y este texto, por supuesto, ha sido corrupto por los sabios de Roma. Y lo mismo es el texto que encontramos en Juan 1, 1 al 3, y el versículo 14. Porque ahí encontramos aplicado a el Dios Hijo de la Trinidad el concepto creado por Platón, el Verbo, que es el agente creador del Dios Padre y la Trinidad. ¿Y qué dice? En el principio era el Verbo, o sea, una persona que se llama el Verbo. Y el Verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios. Había dos personas juntas y el Verbo era Dios. O sea, había por lo menos dos personas que eran Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es el creador? El Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y quién nos redimió? El Verbo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora,
¿El Verbo se hizo carne? ¿Qué dice nuestra Biblia? Si en nuestras Biblias estas palabras, si en nuestras Biblias están las palabras que introdujeron los sabios de Roma en el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos diferenciar la verdad del error? Y es claro, probando las palabras del segundo testigo con las palabras del primer testigo, a la ley del testimonio, porque Dios no es un Dios de confusión y los profetas tienen que estar sujetos a los profetas. Como decía el White en tercer tomo de Joya de los Testimonios, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Y qué dice Jehová? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, ¿dónde estaba el verbo? ¿Estaba con Jehová? No, no existía un verbo con Jehová. Es un ídolo. ¿Jehová tiene algo que ver con la Trinidad? No, porque no es uno de los tres dioses de la Trinidad. La Trinidad es un ídolo y sus tres componentes son tres ídolos. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad son ídolos. Ahora, ¿quién es el santo, el verdadero Jesús? Es Jehová, manifestado en carne. Como dice Isaías 9:6, porque su nombre es Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cuál? El único Dios verdadero. Él sería el príncipe de paz. Como leemos en Isaías 43, 10 al 12, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié. ¿Quién estaba anunciando por medio de Isaías? Jehová. Y el mismo que anunciaba es el que salvó. Y salvé, e hice oír. Y no hubo entre vosotros dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, el único Dios verdadero. Como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. ¿Conoce Jehová a otra persona que sea Dios y fuerte como él, que tenga su naturaleza? No. ¿Engendró a un hijo de su esencia y sustancia? No, es un verso eso. Esto nos muestra claramente que tanto el Dios, la Trinidad, el ser divino en su unidad, el Dios de la Gran Babilonia, como los dioses que las componen, son ídolos. Son los ídolos a los que están adorando los autores de nuestras lecciones. Como todo el pueblo antista, porque toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón. Y esto es lo que vimos en la sección del miércoles 3 de julio, la primera lección. ¿Qué dicen ahí los autores de nuestra lección? Juan bautiza a Jesús en el río Jordán y cuando asciende del agua, ve los cielos abiertos y el Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. Entonces escucha la voz de Dios del cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Estos eventos señalan la importancia del bautismo de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿de qué? De la Trinidad. Están presentes, dice, y declaran juntos el inicio del misterio de Jesús. Pero no está Jehová. Ahí está el ídolo de Roma, porque ese también son versículos en los que Roma buscó reflejar a la Trinidad. Y siguen diciendo una característica inusual de la escena con la que comienza el Evangelio de Marcos es la presentación de Jesús como un personaje divino y humano a la vez. Pero este es el Jesús de Roma, el anticristo, que era divino y humano a la vez. El verdadero Jesús era hombre, porque se hizo hombre. Y esto es triste, pero es la realidad y hay que mostrarlo por amor a nuestros hermanos. Un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta para no quedar indefensos ante los muchos engaños que habría en nuestro tiempo, ni ante los espíritus seductores que se harían pasar por Jesús, diciéndonos yo soy el Cristo, es guardar los mandamientos de Dios y no hacernos imágenes a las que llamemos Dios, Jesús o Espíritu Santo, ya que todas las imágenes que se usan en nuestra iglesia son las imágenes con las que Roma, desde el tiempo de la apostasía, representa a sus dioses. Roma usa las imágenes de Zeus y Apolo, los dioses de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, dado que son los mismos dioses de Egipto y son sodomitas. Porque eso es lo que pasa con Zeus, era sodomita, y con Apolo, a las que llaman Dios Padre y Dios Hijo, pero son abominaciones. Y aquí tenemos un busto de Zeus, un busto griego de Zeus, y ahí tenemos como Roma presenta alegoría de Dios Padre. Y en la Capilla Sixtina tenemos a Zeus dándole vida a Adán, una imagen de un hombre.
Y ahí tenemos otra imagen de Zeus sacando del purgatorio a una persona que ya pagó con el sufrimiento las deudas. ¿No? Pero este es paganismo puro, no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Estas son imágenes de Zeus, imágenes del Dios Padre de la Trinidad. Y las siguientes imágenes son las imágenes de su hijo, Apolo, al que Jesús identifica como el ángel del abismo, el rey de los espíritus de demonios que van a subir del abismo, cuyo nombre es, en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo. Y estas son imágenes paganas. Las dos primeras, primero es Apolo Helios, que está en el de Gem, y el segundo es Apolo con halo, de Atrumento. Son imágenes paganas de Apolo. La tercera es Apolo Helios Jesús, del siglo IV, donde esa es la primera imagen que hicieron los apóstatas del Jesús al que adoraban, que es la imagen de Apolo, ¿no? Imberbe y con halo, en Basílica Santa Constancia, Roma, y después le agregaron la barba. Pero atrás, ¿qué tiene? La cruz de Malta, el sol con la cruz, símbolo del Jesús que Satanás le mostró a Constantino. Es la imagen de Apolo, ¿no? Es el Apolo moderno, con halo y con barba, que aparece en nuestra iglesia. Las imágenes que se presentan en nuestra iglesia son estas. Y como leemos, este es Apolo en el arte. En el mosaico del suelo romano al final del siglo II del de Gem, la primera imagen que vimos, la romana Tisdro, puede identificársele como Apolo Helios, por su halo radiante, aunque entonces incluso la divina desnudez de un dios se oculta bajo su túnica, señal de las decrecientes convenciones de modestia en el periodo tardío. Otro mosaico de Apolo con halo, de Adrumento, el segundo Apolo que vimos, está en el Museo de Sus. Las convenciones de esta representación, cabeza ladeada, labios levemente abiertos, grandes ojos, corte de pelo en rizos cayendo sobre el cuello, se desarrollaron en el siglo III a.C. para representar a Alejandro Magno. Y algún tiempo después de la realización de este mosaico, las primeras representaciones de Cristo serían imberbes y con halos. ¿Por qué? Porque los que estudian la historia saben que ese es Apolo disfrazado de Cristo, porque es el ángel del abismo. Y como leemos en Apocalipsis 9:11, donde se nos muestra que en la quinta trompeta, el ángel del abismo va a tener la llave del abismo para soltar los espíritus de demonios para que torturen a los hombres, se nos dice que los espíritus de demonios tienen por rey sobre ellos ¿a quién? Al ángel del abismo, a Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo. ¿A quién adora Roma? A Satanás. Apolo, la imagen filosófica de Apolo y las imágenes literales de Apolo y de Zeus, ¿no? Son las que adoran. ¿Y de quién son las imágenes que aparecen en nuestras lecciones? Son las mismas imágenes de Roma. Ese no es Jesús, ese no es el Espíritu Santo. ¿Eh? Estas son las imágenes que aparecen aquí. ¿Eh? Se supone que esa es la Trinidad y ese es el Jesús, pero esa imagen no es de Jesús, ese es Apolo. Y finalmente, en el primer trimestre de este año, se nos mostró a quién. Una imagen de Cristo Rey, el Cristo que supuestamente reinaba en Roma. Pero Jesús, el verdadero Jesús, está sentado a la diestra de Dios, no está sentado como un rey, que le da su trono a quién, al Papa. Y todas estas imágenes son paganas. Por eso la pregunta es, ¿estamos guardando los mandamientos de Dios? No. Como iglesia los estamos violando. ¿Puede Dios bendecir a su pueblo así? No. ¿Puede Dios bendecir a los que niegan el mensaje del tercer ángel, niegan la misión que Dios le dio al pueblo antista y se une a las iglesias caídas para adorar a Satanás? No, no puede bendecirlos. Dios fue muy claro, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Al ponerlas en el folleto le estás honrando. Y en el Éxodo 20, 22, 23 leemos, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses, no se hagan conmigo imágenes. Y Moisés, en Deuteronomio 4, 15 a 19, le recuerda al pueblo, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. ¿Para qué? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. O sea, Dios nunca le mostró ninguna imagen a su pueblo.
para que su pueblo no se haga imágenes, efigie de varón o hembra, como el Dios Padre de la Trinidad, el Dios Hijo de la Trinidad, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada, alguna alada que vuele por el aire, como el Espíritu Santo de la Trinidad. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua bajo la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque eso hacían los paganos. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ahora, ¿por qué les debemos mostrar a nuestros hermanos lo que está pasando en nuestra iglesia y en el mundo? Para que ninguno de nosotros, incluyendo a nuestros familiares, sea engañado y entre por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás, sea hecho habitación de demonios y el Espíritu Santo de la Trinidad haga germinar en su corazón la semilla de la cizaña, lo lleva a conocer las profundidades de Satanás, se convierte en una planta cizaña con fruto y se pierda. Como dice Elena en Testimonios para los Ministros 4:75, la profecía debe cumplirse. El Señor dice aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y alguien tiene que hablar. Y todos los sellados van a estar haciendo la obra de Elías, porque todos los sellados y todos los redimidos de la Gran Babilonia van a hacer la obra de Elías. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, dice Elena. Y como leemos en Malaquías 3:16 al 18, entonces los que temían a Jehová, porque ese es el significado de Elías, el que teme a Jehová, los Elías hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libre de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, para los que quieren conocer su nombre, su carácter, quieren tener su nombre escrito en la frente. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Sirve a los ídolos. Y como dice en el Juárez, Testimonios para los Ministros, página 452, los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Señor, su Salvador, y velan por ella, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados. Los que, por disponer de toda la luz de la verdad, porque el pueblo antista dispondría de toda la luz de la verdad cuando escuchara el clamor de medianoche, que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado, sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, como vírgenes insensatas. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Por eso es importante que nuestros hermanos, no solamente nuestros hermanos en la fe de la iglesia, sino de nuestra familia, escuchen este mensaje. Los que han sido miembros de la misma familia son separados, se coloca una señal sobre los justos, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y agrega Elena, los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos de luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad, entrarán con el esposo a las bodas, después de recorrer el camino angosto, y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras que otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Y es la palabra profética más segura, esta es la palabra profética más segura. Y por amor a nuestros hermanos, debemos predicarla, tenemos que hablar. Aunque eso implique que seamos perseguidos por los siervos malos, como le sucedió a todos los siervos fieles a Dios. Porque es para salvación de nuestros hermanos. Como dijo Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, por causa del verdadero Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice Jesús, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros.
Porque el que hable y profetice nuevo, porque esa es la misión del pueblo adventista, va a predicar la verdad echada por tierra. Y por supuesto, Satanás persiguió a los que predicaban esa verdad y va a perseguir de nuevo. Como dice Pablo en 2 Timoteo 3, 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, todos. Ahora, si la iglesia adventista no es perseguida es porque dejó de ser sal en la tierra. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hasta el fin. Por eso, nosotros al ver la señal en los tiempos que nos muestran que estamos justamente a las puertas del tiempo de angustia, tenemos que hacer la obra que Dios nos dio para hacer. ¿Para qué? Para poder recibir la bendición de Dios y para que ninguno de nuestros conocidos ni nuestros hermanos se pierda. Porque Dios es el que va a hacer la misma obra que hizo Jesús en nosotros, preparándonos para el tiempo de angustia, para recibir su sello, mientras nosotros les damos el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos. Esa es la promesa de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar hacer, por amor a nuestros hermanos. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas una bendecida semana junto a nuestro Dios.